Buenas tardes a todos. Es un honor para mí participar en este congreso virtual de actualización organizado por la Escuela de Medicina de la UCB, José María Vargas, el Hospital Vargas y el Hospital Clínico Universitario. Muchas gracias por la invitación. Soy UCBista de corazón ante todo, egresada de la Luis Racetti, e hice mi posgrado de hematología en el Banco Municipal de Sangre, muy cercano al Hospital Vargas, y en donde todavía me desempeño como jefa del servicio de inmunohematología. Hoy vamos a hablar sobre la transfusión sanguínea. Es un tema bastante controversial y vamos a desarrollar algunos puntos como son cuándo, qué y hasta cuándo transfundir. La transfusión de sangre y de cualquiera de sus componentes es una intervención muy importante o de gran valor pues, para la práctica médica diaria. Contribuye a salvar millones de vidas cada año. Sin embargo, pues existe una gran variabilidad en cuanto a los criterios que nos permiten decidir si está indicada una transfusión. Y en consecuencia, una gran cantidad de personas o pacientes reciben o son transfundidas de manera innecesaria. Cuando estemos frente a un paciente y ante esta disyuntiva de si debemos transfundir o no, siempre debemos analizar la clínica y las condiciones clínicas del paciente para decidir si realmente hay que transfundir. En segundo lugar, debemos preguntarnos qué es lo que vamos a transfundir, o sea, cuál es la deficiencia que tiene el paciente y qué componente debemos indicar. En tercer lugar, debemos hacer un monitoreo desde el punto de vista clínico, de laboratorio, para poder decidir hasta cuándo debemos administrar la transfusión para corregir la deficiencia. La mayor parte de los pacientes que necesitan una transfusión requieren un componente específico, es decir, un componente que va a corregir una deficiencia específica. Por esta razón, pues toda la sangre completa que ingresa a un banco de sangre proveniente de una donación va a ser separada en sus distintos componentes para poder transfundir y beneficiar a varios pacientes al mismo tiempo. Por ejemplo, de la unidad de sangre completa vamos a obtener glóbulos rojos, plasma fresco congelado, podemos obtener también plasma rico en plaquetas para preparar plaquetas, y del plasma fresco congelado podemos preparar crioprecipitado, y el excedente de plasma, que es el plasma sobrenaante de crio, puede ser utilizado en la industria para obtener derivados sanguíneos como la albúmina, la inmunoglobulina endovenosa, la inmunoglobulina anti-D para el tratamiento profiláctico de la enfermedad hemolítica del recién nacido, concentrados de factores de coagulación, etcétera. Así que ustedes ven pues la importancia que tiene la donación de sangre para obtener cualquiera de estos componentes con el cual vamos a beneficiar a muchos pacientes. La decisión de transfundir sangre y componentes, al igual que otra decisión terapéutica, debe contemplar tanto los riesgos como beneficios. Riesgos, la transfusión tiene riesgos potenciales de transmisión de una serie de enfermedades o de reacciones adversas, ¿verdad? Pero siempre debemos poner en la balanza si estos beneficios superan a los riesgos. En presencia, pues, de un conocimiento sólido, la decisión nos va a ayudar a indicar la transfusión y a decidir, pues, que ese paciente será más beneficiado, pues, si recibe la transfusión sanguínea, ¿verdad? Y eso está por encima de los riesgos. Entonces vamos a revisar algunos componentes, o sea, la transfusión de glóbulos rojos, de algunos componentes celulares y plasmáticos. Empezamos con glóbulos rojos, que es el componente que se indica con más frecuencia y que es más solicitado en un banco de sangre.
¿Cuándo debemos transfundir o cuándo está indicada la transfusión de glóbulos rojos? Bueno, simplemente para restaurar y mantener la capacidad de transporte de oxígeno. Glóbulos rojos son aquellos componentes que se separan de una unidad de sangre completa una vez que se le ha separado, se ha retirado unos 200 o 250 cc de plasma o plasma fresco congelado. Nos quedan glóbulos rojos. Entonces sirve para restaurar y mantener la capacidad de transporte de oxígeno. Si queremos restaurar además volemia, tenemos que transfundir sangre completa o sangre reconstituida con el plasma fresco congelado. Bueno, un problema que siempre se presenta pues a la hora de decir una transfusión es ¿cuál será el umbral? ¿Cuál es el umbral de hemoglobina que nos hace tomar la decisión que ese paciente se tiene que transfundir? Bueno, yo les voy a decir que, bueno, hasta ahora no tenemos ningún método, ¿verdad?, simple o práctico que nos permita determinar la oxigenación tisular y así determinar la necesidad real de transfusión. No siempre la hemoglobina por sí sola refleja la necesidad de transfusión, ¿verdad? Y la necesidad de transfundir puede variar de un individuo a otro en diferentes circunstancias clínicas. Por lo tanto, no nos podemos llevar simplemente por un valor de laboratorio, sino que tenemos que hacer un análisis clínico y de todas las circunstancias clínicas que rodean a ese individuo, como por ejemplo comorbilidades, edad y una serie de factores que son importantes. Por ejemplo, en casos de anemia aguda, ¿verdad?, está indicada la transfusión de glóbulos rojos. Bueno, ¿qué es anemia aguda? Bueno, aquella anemia aguda es aquella que se presenta cuando tenemos una hemorragia importante, por ejemplo, una hemorragia postparto, una hemorragia por traumatismo, por accidente o simplemente una intervención quirúrgica, una hemorragia digestiva, etc. Allí tenemos una pérdida de sangre total. Generalmente, no solamente vamos a necesitar glóbulos rojos cuando es una hemorragia masiva, sino también vamos a necesitar otros componentes sanguíneos. Pero una de las cosas más importantes es de entrada es mantener la volemia, porque manteniendo la volemia podemos mantener una capacidad de transporte de oxígeno y esta volemia debemos mantenerla alrededor de del 100% con soluciones cristaloides o coloides. Ahora, si se trata de una hemorragia que es incontrolada, no podemos mantener mucho tiempo estas soluciones cristaloides porque vamos a provocar una hemodilución y vamos a reducir pues, los factores de coagulación y se puede precipitar pues una coagulación intravascular diseminada o vamos a ocasionar pues que esta hemorragia se convierta en algo mucho más incontrolado. Entonces, ¿cuándo es que debemos transfundir glóbulos rojos? Lo más pronto posible. ¿Y en qué condiciones? Si se trata de un paciente sano que no tiene comorbilidades, pudiéramos manejarnos con niveles de hemoglobina mucho más bajos y sería transfundir glóbulos rojos cuando tiene una hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro. Cuando el paciente está descompensado hemodinámicamente, tiene dificultades para adaptarse a esa anemia secundaria, una hemorragia incontrolada, pues necesitamos un nivel de hemoglobina menor, o sea, a partir de 8 gramos, o sea, por debajo de 8 gramos por decilitro. Ahora, si es un paciente que tiene comorbilidades con antecedentes de insuficiencia cardíaca o insuficiencia coronaria, pues nos debemos manejar con unos niveles más altos de hemoglobina como de 9 a 10 gramos. Igual debo decir pues que en los casos de riesgos de shock, en estos casos también debemos manejar, no necesariamente tenemos que llevar el nivel de hemoglobina a 12 o a 11, podemos manejarnos con niveles de hemoglobina de 9 a 10. Lo importante es que la capacidad de... la capacidad para llevar el oxígeno sea adecuada y que no existan cambios de descompensación de hemodinámica. Entonces, es muy importante en estos casos de anemia aguda restaurar rápidamente los factores de coagulación utilizando plasma fresco congelado. Si no tenemos estudios de hemostasia o si lo tenemos, independientemente de eso.
Ahora, otro problema que se nos presenta es la anemia crónica. En la anemia crónica, los pacientes o el organismo se adapta, o sea, pasa meses o puede pasar años adaptándose a estos niveles bajos de hemoglobina. ¿Cómo se adapta? El paciente generalmente no tiene manifestaciones clínicas, o sea, él se acostumbra a trabajar con ese nivel de hemoglobina y prácticamente no tiene sintomatología, o por lo menos él se ajusta a ese valor de hemoglobina y no se da cuenta, ¿verdad? Lo más importante en este caso de una anemia crónica, ¿verdad? Es determinar cuál es la causa de ella. De las causas más frecuentes tenemos pues la deficiencia de hierro, de ácido fólico o de vitamina B12. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de administrar hierro o ácido fólico, vitamina B12, para tratar la causa desencadenante. ¿Y cuándo es que debemos transfundir glóbulos rojos en estos casos? Bueno, mira, cuando el paciente tiene síntomas o es refractario al tratamiento, o sea, si no mejora o los tratamientos con hierro, fólico y B12 fallan, pues hay que averiguar que si se trata de otra la causa, ¿verdad? Y si el paciente tiene síntomas, pues tendríamos que transfundir. Pero si el paciente no tiene síntomas, pues debemos tratar de ver determinar cuál es la causa realmente. ¿Cuáles serían causas de anemia crónica? Pues las enfermedades crónicas como artritis reumatoide, insuficiencia renal crónica, mielodisplasia. Generalmente este tipo de paciente tolera niveles bastante bajos de hemoglobina, como hasta 5 gramos, sin necesidad de que se transfunda. O en casos de enfermedades hematológicas como hemoglobinopatías, drepanocitosis, talasemias, aplasias o hipoplasia medular. Hemopatías malignas, como linfomas, leucemia y cualquier cáncer de sólidos. Aquí tenemos un esquema, pues, o vamos a decir una guía, porque de eso se trata. Nosotros debemos basar nuestras indicaciones en guías que a su vez se basan en evidencias y que han sido elaboradas por expertos, o pues recomendaciones elaboradas por consenso. No debemos utilizar pues factores o cifras que rutinariamente nos hemos acostumbrado a utilizar, o valores incluso en unidades, o sea, una unidad, 2 unidades de concentrado globular. No, o bueno, si tiene 8 gramos de hemoglobina, hay que transfundir de una vez. No. En casos de anemia crónica, generalmente, cuando la hemoglobina está por debajo de 5 gramos por decilitro, la mayoría de las personas requieren ser transfundidos. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, puesto que hay pacientes con 5 gramos de hemoglobina que no tienen síntomas de descompensación hemodinámica y toleran bien estos valores. El problema está si podemos corregirlo de otra manera o no. Si la hemoglobina está entre 5 o 9 gramos por decilitro, pues el criterio clínico es lo que se impone. Va a depender de la sintomatología que tenga el paciente, si tiene una oxigenación comprometida, una taquicardia, tiene taquipnea, se cansa, no puede realizar sus labores habituales de manera normal porque se cansa. Bueno, todas estas cosas pues nos permiten decidir. Con respecto a la hemoglobina por encima de 10 gramos por decilitro, la mayoría de las personas no requieren ser transfundidas. Quizás la transfusión, en este caso de glóbulos rojos, se limitaría a aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular o insuficiencia respiratoria crónica, sobre todo cuando hablamos de 10 gramos, sobre todo en varones, que manejan unas cifras de hemoglobina mucho más altas que las mujeres. En casos de hemopatías malignas y cáncer, pues realmente pues, hay mucha variabilidad de cuándo transfundir este tipo de pacientes, pero en líneas generales podemos decir que se debe transfundir glóbulos rojos cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de 8 gramos por decilitro.
¿Y cuándo transfundir y no transfundir? Estos son dos conceptos bien importantes, ¿no? De repente pudieran ser como medio enredados, pero ¿cuándo no transfundir? Bueno, si tenemos un paciente asintomático que no tiene factores de riesgo, no es necesario transfundir independientemente de la cifra de hemoglobina. ¿Estamos claros? Ahora, sí transfundir. ¿A quiénes? A todo paciente que tenga una anemia sintomática, también independiente de la cifra de hemoglobina. Es decir, que la cifra de hemoglobina no es lo más determinante, es las cifras de hemoglobina, pero más la clínica del paciente, las comorbilidades, la edad, etcétera. Todas estas cosas que hemos hablado hasta ahora. Bueno, otras cosas, otros puntos importantes también que generan muchas controversias es los valores de hemoglobina antes y durante la intervención o después de la intervención quirúrgica. Por años se consideró que todo paciente que tenía 10 gramos de hemoglobina o 30 de hematocrito para ser intervenido quirúrgicamente tenía que ser transfundido. A lo largo de todos los años, todos los estudios realizados, metaanálisis, investigaciones, han demostrado pues que esto no es cierto y que por el contrario, los pacientes son muy capaces de tolerar valores bajos de hemoglobina durante el acto quirúrgico. Y esto pues lo han demostrado mucho pues estudios que se han realizado en pacientes testigos de Jehová. No existe realmente un valor de hemoglobina o hematocrito determinado por debajo del cual no se pueda realizar una anestesia general o regional. Y vuelvo a lo mismo, hay que analizar cada caso en particular. Pero generalmente esa regla que había de diestrie es completamente arcaica y debemos ya eliminarla, ¿verdad? Lo más importante es todo lo que he dicho hasta ahora, que aparte no es solamente el nivel de hemoglobina, sino la condición clínica del paciente. Así, un paciente que está normovolémico, no hay pérdida de sangre, tiene anemia, pero no hay ninguna descompensación cardiopulmonar, la hemoglobina menor 7, estaría indicado transfundir durante el acto quirúrgico o en el postoperatorio inmediato. Esto se trata pues de pacientes sanos generalmente y que no tienen manifestaciones de sangrado. Pero un paciente que tiene una enfermedad vascular cerebral, coronaria o respiratoria crónica, pues hay que transfundir preoperatoriamente si el nivel de hemoglobina está por debajo de 8 gramos por decilitro. Pacientes con descompensación cardiopulmonar, si la hemoglobina está por debajo de 9 gramos por decilitro. Y en anemia postoperatoria, ¿cuándo transfundir? Bueno, en la mayoría de los casos nosotros vemos pues que si se trata de un adulto joven que está normovolémico, que no hay evidencias de sangrado, es difícil justificar que ese paciente requiera una transfusión con una hemoglobina que es superior a 7-8 gramos por decilitro. Quizás en el postoperatorio, quizás él se pueda beneficiar con otros tratamientos. Pero si se trata de un paciente que es mayor de 65 años, que tiene un cuadro séptico, que tiene una condición clínica de cuidado o una enfermedad, antecedentes de enfermedad vascular cerebral, coronaria, respiratoria crónica, debemos manejarnos con cifras de 9 a 10 gramos por decilitro en el postoperatorio. O sea que si está por debajo de eso, ese paciente requiere ser transfundido. Bueno, una vez terminado con la parte de glóbulos rojos normales, y actualmente nosotros utilizamos el término glóbulos rojos y el término concentrado globular prácticamente está en desuso. Tenemos también la oportunidad de disponer en los bancos de sangre de glóbulos rojos leucorreducidos. Estos son glóbulos rojos que se le elimina su capa leucoplaquetaria mediante filtros, aunque a veces también pueden ser preparados directamente en las máquinas de aféresis, ¿no? Pero existen filtros que donde podemos filtrar el banco de sangre y antes de entregar la transfusión,
podemos reducir del leucocito el concentrado globular e incluso las plaquetas. ¿Y cuándo estaría indicado la transfusión de glóbulos rojos leucorreducidos? Bueno, en pacientes politransfundidos, pacientes que han tenido, o sea, que tienen antecedentes de haber tenido una reacción febril no hemolítica en anteriores transfusiones. Por eso es muy importante interrogar al paciente antes de que reciba la transfusión. ¿Usted ha sido transfundido previamente? ¿Ha tenido alguna reacción? Por eso es importante no solamente la solicitud, sino que la administración del componente se haga en el momento, y esto es un acto del ejercicio de la medicina, o sea que el médico debe estar presente en el momento que se inicia la transfusión, tomar signos vitales, etcétera. Esto es un acto médico, no es de la enfermera. La enfermera puede tomar la vía, pero el médico debe estar allí presente, porque en los primeros minutos se pueden presentar reacciones adversas severas y debemos estar atentos a tratarlas inmediatamente. También se administran glóbulos rojos leucorreducidos para prevenir la transmisión de citomegalovirus. Esto se utiliza mucho, esta indicación, sobre todo en pretérminos por debajo de 1.500 gramos. Todos los componentes que deben de recibir estos pacientes deben ser leucorreducidos. Y para la prevención de la inmunización HLA en pacientes que están próximos o tienen en su futuro un trasplante, o bien por alguna hemopatía maligna o un trasplante de órganos sólidos también puede ser. Entonces, para evitar esa inmunización a antígenos HLA y que pueda tener luego un rechazo al trasplante. ¿Y cuándo no debemos transfundir glóbulos rojos? Vamos a repetir nuevamente esto. Y es importante porque no debemos transfundir glóbulos rojos para mejorar el estado general del paciente, ni para promover la cicatrización de las heridas, ni para profiláctica porque el paciente se va a egresar, y para mejorarlo un poquito más, para expandir el volumen si la capacidad de transporte de oxígeno es adecuada. No transfundir. O sea, está muy claro que es solo cuando debemos reponer la capacidad de transporte. Y ahora vamos a hablar del otro componente celular muy importante y que es muy utilizado en el banco de sangre, pero así también como es bien utilizado, es muy escaso, porque de una donación de sangre podemos obtener nada más un concentrado de plaquetas de 50 mililitros, ¿no? Entonces, debemos precisar muy bien cuándo está indicada la transfusión de plaquetas, porque puede ser que nosotros le estemos quitando esta plaqueta, componente valioso a otra persona que realmente sí lo requiera. Entonces, la decisión de transfundir plaquetas va a depender de la condición clínica del paciente, o sea, cuál es la causa de la trombocitopenia. En trombocitopenias inmunes, o autoinmunes, generalmente no está recomendado el uso de plaquetas a menos de que el paciente presente un sangrado activo que ponga en peligro su vida. El valor del laboratorio no tiene mayor importancia, sino es la clínica del paciente. Podemos tener un valor bajo de plaquetas, pero si el paciente no está sangrando, ¿verdad? Y si es una trombocitopenia autoinmune, él puede perfectamente salir con medicamentos como esteroides y no necesita ser transfundido. Niveles iguales o menores de 50.000 por milímetro cúbico son seguros y muchos pacientes que han sido dados por dengue lo han demostrado. O sea, que manejarse con niveles de contagios plaquetarios menor de 10.000. Ahora, cuando se trata de pacientes que están recibiendo quimioterapia o pacientes que tienen una anemia hiporregenerativa o una hipoplasia o aplasia medular, que sabemos que es difícil, que ellas, o sea, no están produciendo plaquetas ni la van a producir porque hay un problema intrínseco en la médula, ¿verdad? Podemos administrar de manera profiláctica cuando la cuenta plaquetaria está en 10 o menos de 10 por milímetro cúbico, a pesar de que el paciente no tenga clínica de sangrado. El sangrado también es más importante, el sangrado cuando es mucosa, que cuando es el sangrado a nivel de piel. Y eso debemos de tomarlo en cuenta a la hora de decidir no solamente el ingreso del paciente, sino la transfusión.
Cuando vamos a hacer procedimiento invasivo y el paciente tiene 50 o menos, hay que transfundir plaquetas. Si el paciente tiene un sangramiento activo, por ejemplo, una coagulación vascular diseminada y tiene menos de 50.000 plaquetas, está indicado transfundir. Si va a una cirugía mayor y la cuenta plaquetaria es menor de 80.000 por milímetro cúbico, hay que transfundir. Es importante cuando el paciente va a pabellón y hay que indicar plaquetas, que estas plaquetas se administren tan pronto esté en el pabellón y poco antes de que inicie la intervención quirúrgica. Muchas veces ocurre que se la ponen en la habitación y pasan horas para que empiece la intervención y entonces las plaquetas se consumen. Bueno, cuando se trata de cirugías neurológicas o oftalmológicas, pues nos debemos manejar con una cuenta plaquetaria un poco mayor y solo si está por debajo de 100.000 por milímetro cúbico está indicado la administración de plaquetas. ¿Y cuánto debemos administrar? O sea, ¿cuál es la dosis de los concentrados plaquetarios? Bueno, depende. Si es una plaqueta obtenida de una donación de sangre entera, es una unidad por cada 10 kilos de peso. Y esto nos va a aumentar la cuenta plaquetaria en 5.000 por microlitro, ¿verdad? Pero podemos obtener también las plaquetas por aféresis. Y en este caso tienen un mayor volumen, están en 400 o 500, 300 o 400 mililitros de plasma y equivale más o menos como a unos 7 u 8 o hasta 9 concentrados plaquetarios obtenidos de una donación de sangre entera. Y nos aumenta las plaquetas en 30.000 a 60.000 por microlitro. ¿Cuál es la ventaja de las plaquetas obtenidas por aféresis? Bueno, la ventaja es que estas son de un solo donante y el riesgo para el paciente es mucho menor, tanto de transmisión de enfermedades como de cualquier otra reacción adversa. En cambio, la sangre entera es un pool de plaquetas de varios donantes y por lo tanto, si son 7 plaquetas, serán 7 riesgos diferentes. ¿Y hasta cuándo podemos transfundir las plaquetas? Bueno, mire, lo más importante después que hemos transfundido es la respuesta clínica. Si el paciente estaba sangrando y se detiene el sangramiento, es una respuesta clínica apropiada. Y el segundo punto es el control post-transfusional mediante el laboratorio, el cual lo podemos hacer desde 10 minutos hasta 1 hora después de la transfusión. Si el aumento no es el esperado, entonces, bueno, debemos sospechar que haya una refractariedad o que el concentrado plaquetario no es un concentrado de calidad, ¿verdad? Pero bueno, ya esto es realmente otro tema y ya, o sea, uno tendría que averiguar, pues hay refractariedad de tipo inmune, refractariedad debido a medicamentos, etcétera. Bueno, terminados con los componentes celulares, vamos a revisar los componentes plasmáticos. Y bueno, hoy me voy a referir pues de los que son más frecuentes que usamos o indicamos o se solicitan en una unidad de banco de sangre. Hay 2 componentes importantes como son el plasma fresco congelado y el crioprecipitado. El fresco congelado está indicado cuando existen déficits congénitos o adquiridos de los factores de coagulación, solo y exclusivamente en estas condiciones, ¿verdad? O bien, cuando son déficits de factores de coagulación, que no existe el concentrado específico para ello, y en presencia de sangrado activo, o que el paciente va a ser sometido a una cirugía o un procedimiento invasivo, o cuando hay déficits adquiridos de múltiples factores de coagulación, como en la coagulación intravascular diseminada. En enfermedad hepática, que hay déficit de factores de coagulación vitamina K dependientes, si el paciente tiene hemorragia o va a ir a cirugía o procedimiento invasivo. Pacientes que están bajo tratamiento con warfarina y presenten una hemorragia grave o intracraneal que peligre su vida. Corrección del sangrado en pacientes sometidos a transfusión masiva por hemodilución. En pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico en el gel, es decir, aquellos que tienen microangiopatía trombótica como líquido de destitución de la plasmaféresis.
para reconstitución de glóbulos rojos y obtener sangre reconstituida en exsanguíneo transfusión, y en la púrpura fulminante del recién nacido por déficit de proteína C o S, a menos de que existan los concentrados específicos de estos factores de coagulación. Entonces, bueno, hay preguntas que siempre nos hacemos. ¿Debemos de poner plasma fresco para corregir el INR o transfundir en forma profiláctica o para corregir el PT y el PTT? No, realmente no. No debemos utilizar el plasma fresco, y esto hago hincapié porque es un componente muy mal utilizado, ni como expansor de volumen, ni para recuperar ni mantener la presión oncótica, ni como suplemento nutricional, ni para corregir hipoproteinemia ni hipoalbuminemia, tampoco como aporte de inmunoglobulinas ni de componentes del complemento. Tampoco debe utilizarse para corregir algún alargamiento o una alteración de una prueba de coagulación en ausencias de sangrado. Tampoco de manera profiláctica, inmediata, independientemente de los resultados del laboratorio. Antes debemos de comprobar si esos resultados del laboratorio son reales. La dosis del plasma fresco es de 10 a 20 mililitros por kilo, lo cual es suficiente para lograr un nivel hemostático de factor de coagulación por lo menos de 20%. En pacientes críticos se puede aumentar la dosis a 30 mililitros por kilo, ¿verdad? Y ¿hasta cuándo debemos transfundir? Bueno, monitorear el efecto clínico y de laboratorio post-transfusional antes de continuar el tratamiento. No debemos de indicar ni infusiones de plasma, ni unidades sueltas, ni tampoco en forma horaria. Por ejemplo, un plasma o dos plasmas cada 6 horas, cada 8 horas. Eso absolutamente no está, no se debe realizar. Para terminar, el crioprecipitado, pues, se utiliza para, es un componente sanguíneo que se obtiene, que es rico en fibrinógeno, en factor 8, factor 13 principalmente. Y se utiliza, pues, para el tratamiento de las difibrinogeniemias o hipofibrinogeniemias congénitas o adquiridas si no tenemos el concentrado de factor, o en el Fombribran, si no se dispone de desmopresina, en las deficiencias de factor 13, o en la coagulación intravascular diseminada, si los valores de fibrinógeno están por debajo de 100 miligramos por decilitro, o en hemorragia posparto por debajo de 200 miligramos por decilitro. También en la uremia. La dosis es de 1 unidad por cada 10 kilos de peso, y solo el control clínico nos va a decir si el paciente requiere nueva dosis de crioprecipitado, ¿verdad? En conclusión, pues nosotros tenemos que analizar muy bien cuándo transfundir, qué transfundir y hasta cuándo transfundir por los riesgos potenciales, porque la sangre es una fuente limitada, o sea, es escasa y tiene un alto costo. La decisión debe orientarse en base a guías transfusionales que a su vez son basadas o elaboradas de acuerdo a la evidencia científica o requerimientos consensuados por expertos. La indicación también debe ser siempre individualizada y basarse en la clínica del paciente más que en un valor de laboratorio. Bueno, por su atención, muchas gracias.